Ya me dejaron solo. Me sentía bien valiente, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Pero ya me dejaron solo, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Traía un mensaje, gloria a Dios, especialmente, amén, para milagros, ¿verdad? Había liberaciones. Pero te lo voy a cambiar este mensaje, gloria a Dios. Desde que estaba ya pensando, ¿verdad? Uno de los dilemas, ¿qué predicar? Quiero predicarte gloria a Dios, amén. Primera de Samuel, capítulo 17, amén. Gloria a Dios, estamos pasando un buen tiempo con su pastor, con la esposa del pastor, y claro que también con ustedes, iglesia. Son una tremenda bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, gloria a Dios. Primera de Samuel. Esta es una de las escrituras quizás más predicadas por los pastores, gloria a Dios, y yo también quiero predicar acerca de ello. Primera de Samuel capítulo 17, versículo del 4 al 10, dice así: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me vencieren, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Den un hombre que pelee conmigo. Vamos a orar. Dios, te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Estando tu pueblo y tu iglesia, yo te pido, Padre, que fortalezca los brazos tanto del pastor, Padre mío, como de tu pueblo. Levanta una iglesia fuerte y ayúdanos, Padre, a enfrentar, Dios, los obstáculos de la vida. Gracias, el pueblo es un fuerte. Amén. Quiero predicarte en este mensaje que le he titulado Enfrentando los gigantes. Porque esta historia, hermano, que acabamos de leer es una de esas muchas, amén. Donde, amén, gloria a Dios, donde nos habla que la vida tiene desafíos y retos. Amén, gloria a Dios. La vida tiene desafíos y tiene retos. Y estos desafíos, cuando son enfrentados, amén, gloria a Dios, al final trae una tremenda bendición y recompensa, un crecimiento para nuestras vidas. Así que lo primero que quiero hablarte, amén, quiero hablarte de los gigantes de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que un gigante, un guerrero, porque aquí habla de un paladín llamado Goliat. Y esa palabra de paladín, hermano, significa un hombre guerrero, un hombre que nació para pelear, un hombre que desde muy pequeño o muy joven fue entrenado, mi hermano, para la guerra, ¿verdad? Como esos atletas, hermano, miramos las olimpiadas, que en algunos países desde muy pequeño, hermano, ya los ponen a correr, gloria a Dios, ya los enseñan, ¿verdad? Amén, entrenamientos para ciertas competencias, pero es desde muy pequeños, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que esas personas desde muy pequeños, muy jóvenes, son entrenados para ejercer, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, esa profesión o amén, esa competencia a la cual ellos van a dedicarse. Amén. Y este hombre era un guerrero, gloria a Dios, era un filisteo, un hombre preparado para la guerra, gloria a Dios.
La Biblia nos dice que era muy famoso, gloria a Dios. Medía quizás unos 3 metros de estatura. Amén. Traía un casco de bronce, una coraza en forma de escamas de pescado que pesaba unos 55 kilogramos. Su punta, la punta de su lanza pesaba unos 7 kilogramos. Así que ver este hombre, este paladín, este guerrero, mi hermano, pues a cualquiera le diera intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? A cualquiera, hermano, gloria a Dios. Imagínense, hermano, todos los de Israel, gloria a Dios, porque este hombre salía a retar. Imagínense todos los de Israel, hermano, amén, midiendo quizás unos 2 metros, el más alto, quizás menos de los 2 metros. Pero salir, hermano, entre las filas, entre el ejército enemigo, salir este hombre, este gigante, pues a cualquiera le daría miedo, ¿verdad? Gloria a Dios. A cualquiera, gloria a Dios. Así que, mi hermano, podíamos ver, amén, que este hombre era algo impresionante, algo, amén, intimidador. Es un oponente, es como una muralla china, mi hermano, ¿verdad? ¿Cuántos saben la muralla china, hermano? ¿Verdad? Que es una de las murallas más grandes que hay en el mundo, gloria a Dios. Pero es impresionante la altura, amén, tantos kilómetros, hermano, amén, gloria a Dios. Así que, mi hermano, en la vida hay gigantes que salen a enfrentar a este mundo. Y nuestro mundo, nuestros gobiernos se enfrentan gigantes. Por ejemplo, en la vida está el gigante de la pobreza. La pobreza, hermanos, es como un gigante, amén, que los países y los gobiernos quieren derrotar, pero no han podido, han fracasado. En el mundo también está el gigante de la violencia, violencia por donde quiera, la corrupción, la drogadicción, el gigante del narcotráfico, el gigante de los divorcios, de la enfermedad, la lucha en contra del cáncer, del desempleo y la guerra. Estos son gigantes en el mundo, amén, los cuales el gobierno no ha podido avanzar, no los ha podido derrotar. Pero la pregunta es, hermano, ¿cuáles son los gigantes, los obstáculos, los enemigos que tú estás enfrentando como persona, como cristiano? Amén. Gloria a Dios. Le decía el pastor, ¿verdad? Que antes de ir a una conferencia nos pidieron ahí la casa. Y amén, el dueño nos pidió la casa, ¿verdad? Que ya la ocupaba o la quería, ¿verdad? Y nosotros como iglesia teníamos un terreno al cual no nos podíamos ir. Sobre ese terreno pasan cables de invasión, ¿verdad? Atraviesan los cables de invasión. Gloria a Dios. Y por un año, hermano, estuve detenido y decía, pues no puedo hacer mucho aquí con esos cables ahí en medio pasando por el terreno. Así que pasó un año, mi hermano, pero gloria a Dios, Dios, hermano, comenzó a moverse, a mostrarme que siempre hay algo que se puede hacer. Gloria a Dios. Así que comenzamos a juntar los cables, hermano, gloria a Dios, y comenzamos a mover el terreno, hermano. Amén. Así que para mí ese era un gigante, gloria a Dios, un gigante al cual, amén, no podíamos hacer mucho. Pero hay gigantes en la vida, mi hermano, que infunden temor y desaliento, miedo y terror a la vida de personas y de cristianos. Quizás es la enfermedad. Quizás, hermano, gloria a Dios, la inseguridad en tu colonia. Quizás, amén, gloria a Dios, amén, el ver, hermano, que hijos, amén, familia, esposo, esposa no son salvos. Y estas cosas infunden temor y desaliento. Vamos a ver un segundo punto. Deja de alimentar a tus gigantes. Los gigantes infunden temor, miedo. Pero hay dos cosas que cuando menos en esta historia, amén, gloria a Dios, del gigante Goliat, amén, podemos ver que hay dos cosas cuando menos en esta historia que alimentan nuestros temores, nuestros miedos. Dos cosas, hermano, que alimentan, mi hermano, a esos gigantes que se miran impresionantes, intimidantes. Y entre la primera cosa, mi hermano, gloria a Dios, son las cosas que oímos. Dice el versículo 11, 1 Samuel capítulo 17, 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice.
Saúl, hermano, y todo el ejército escucharon las palabras, los desafíos, el reto que hacía este filisteo. Y dice que, amén, se llenaron de miedo, de terror, hermano, gloria a Dios. Todos hemos experimentado el miedo y el terror en nuestras vidas. A lo desconocido, ¿verdad? Obstáculos, al qué será el mañana, qué será de mí, qué será de mi familia, qué pasa si yo ya no estoy, ¿verdad? Todos enfrentamos ese miedo en nuestra vida, ese escalofrío, gloria a Dios, ese miedo que muchas veces nos roba la paz y no podemos dormir, no podemos descansar, ¿verdad? Estamos en la cama, buscamos dormirnos, pero hay algo ahí. Y nos volteamos para un lado, nos volteamos para el otro lado y no conseguimos, hermano, dormir o descansar. Amén, porque hay miedos, hay preocupaciones, hay inseguridades, hermano. Cosas, hermano, gigantes que nos están robando la paz. Amén. Así que una de ellas son las palabras. Gloria a Dios. Cuando llegamos a Cabo San Lucas, a Pionar, hermano, tenemos 9 años ahí. Pues una de las familias ahí cerca de la iglesia se salvó, una familia, ¿verdad? Pues, bueno, ya conocían de Dios, ¿verdad? Y parte de esa familia, algunos se salvaron. Pero cuando llegamos nos dieron palabras de aliento. Pastor, no se le ocurra salir muy tarde, después de las 10, no, porque aquí se roban a los niños. Gracias por ese aliento. Pastor, no se vaya por esa colonia, por esos callejones, porque ahí asaltan. Pues ya sabrá, hermano, cómo íbamos apurados, corriendo, hermano, viendo para todos lados. Así que había palabras de desaliento, de desánimo, hermano, que nosotros escuchamos y ciertamente, hermanos, infundían temor a mi esposa y a mí. Cuando íbamos a visitar a algún hermano que se había salvado, cuando, amén, iba a repartir volantes, ¿verdad? Entonces, hermano, esas palabras a nadie le ayudan. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? No la vas a hacer, en vano has venido a predicar. ¿Cuándo escuchamos eso? Amén, las famosas palabras de aquí la gente bien dura, todos, hermanos, odian al cristianismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos hemos escuchado palabras de desaliento, pero esas palabras, como dice Jesús, son espíritu, traen un efecto a la vida de las personas, de los oyentes, de los creyentes. Amén. Otra cosa que alimenta a los gigantes, que infunden temor y desaliento, miedo, son las cosas que vemos. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 nos dice claramente ahí. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Dice, no podrás, porque entre todo el pueblo de Israel, hermano, que estaba cobardado, lleno de miedo, solamente uno es el que se levantó y dice, yo lo voy a vencer, yo voy a pelear con ese gigante, lo voy a derrotar, Dios me lo va a entregar. Pero Saúl le dijo, no podrás. Él es un hombre entrenado para la guerra, un hombre fuerte. Amén, un hombre, gloria a Dios, diestro. Un hombre, gloria a Dios, con una experiencia. Y tú, David, eres un simple pastorcito, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Verdad? ¿Qué le vas a hacer a ese gigantote, gloria a Dios? ¿Verdad? Entonces, mi hermano, gloria a Dios, él podía ver el pueblo y Saúl podían ver, gloria a Dios, el tamaño, la fuerza, su armadura, hermanos. Gloria a Dios, lo podían ver como una muralla, como un castillo impenetrable. Gloria a Dios. Y muchas veces lo que vemos, amén, por lo que vemos nos dejamos llevar por apariencias. Aquí no se puede hacer nada. Es algo imposible. Nunca se van a salvar, ¿verdad? Pero nos dejamos llevar por lo que vemos. Números capítulo 13, versículo 31. Números capítulo 13. Esta es la historia de los 10 espías, de los 2 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra. Números capítulo 13, versículo 31. 10 de ellos vinieron y dieron este reporte.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos, ya se están dando por derrotados y vencidos. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos ya se dieron por derrotados y vencidos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes como Goliat, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a él, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que mi hermano, gloria a Dios, Saúl y todo el pueblo se dejaron llevar por las palabras y por lo que miraron. Amén. Y muchas veces nos dejamos llevar por las palabras, por lo que oímos y también por lo que miramos. El estudio arrojó que estás enfermo. Los estudios, a veces cuando uno está enfermo y arrojan los estudios, dice el doctor: no, usted tiene esto. Pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice el estudio, por lo que muestra el estudio, lo vemos y nosotros, amén, gloria a Dios, nos apropiamos de ese estudio. Es que el estudio dice que estoy muy malo, gloria a Dios, y que me van a cafecear. Gloria a Dios, pero tenemos un Dios del cielo, hermano, que nos quiere ayudar. Pero nosotros, es que el especialista ya declaró: ¿y tú qué me vas a enseñar a mí si eres el doctor? ¿Cuántos amén va? Pues sí, pero hay un Dios del cielo que nos va a ayudar. Es que el estudio. Amén. Gloria a Dios. No te dejes llevar o no creas por lo que oyes o por lo que miras, hermano. No te dejes llevar por eso. Dios puede hacer muchas cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tercer punto: enfrente sus gigantes. Amén. Enfrente su gigante, hermano. Porque, amén, gloria a Dios, la guerra que están viviendo estas dos naciones de Ucrania y Rusia es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Amén. Rusia es una potencia mundial en armamento. Las estadísticas dicen que Rusia es mucho más poderosa que Ucrania, ¿verdad? Ahí habla el armamento y tantas cosas que tienen, gloria a Dios, para hacer trizas no solamente Ucrania, muchos países más, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, pero Ucrania, mi hermano, aunque es una nación más pequeña, más inferior, en menos potencia, amén, gloria a Dios, ellos están luchando en contra de Rusia, ¿verdad? No se lo están dejando fácil a Rusia, gloria a Dios. Así que Ucrania está enfrentando a su gigante, hermano. Y esto es un ejemplo de lo que como cristianos debemos de hacer en la vida. Cualquier obstáculo, cualquier reto, cualquier temor, cualquier cosa, amén, que te robe la paz. Amén. Tienes que enfrentar a ese gigante en la vida, ¿verdad? No es una opción, amén, gloria a Dios, como muchas personas, amén, cuando tienen un reto, cuando tienen un temor, no es la opción, amén, como lo que sucedió con la pandemia: encerrarnos, echarnos a un cuarto y ponernos a llorar, ¿verdad? Muchas personas hacen eso, hermano, ¿verdad? Un problema, amén, gloria a Dios, caen en un temor, un problema, pena, amén, pasan en su vida, en su familia, y lo primero que hacen es ponerse a llorar. Se cierran en un cuarto y ahí se ponen, ya no quieren salir. Amén, gloria a Dios. Y eso no es lo correcto, esa no es la solución. Ahí no vamos a ganar nada. Gloria a Dios. No es la opción y no es lo conveniente, gloria a Dios, vivir también con un siempre temor, un siempre pánico. Tampoco es lo correcto. Podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos, claro, con la ayuda de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Vamos a leerlo del versículo 34. 1 Samuel capítulo 17, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso
y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, dice David, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Miren, hermanos, la Biblia nos habla, mi hermano, que como cristianos en su palabra, Dios nos ha dado armas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice 2 de Corintios 10:4. Y aquí podemos ver, mi hermano, que David no trae ningún arma. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo, gloria a Dios, vamos a leerlo del versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, que estas eran las armas acostumbradas en la guerra, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, esta iglesia, que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Podemos aprender mucho en esta historia, hermano. Que David, aunque era un hombre sin experiencia para la guerra, sin ninguna armadura, hermano, traía la armadura de Dios. Y Dios en su palabra nos dice que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir o derribar fortalezas. Estas armas, hermano, son la fe, la oración, los ayunos, las palabras que declaramos de victoria, el apropiarse de las promesas. Amén, ¿verdad? Entonces, mi hermano, podemos ver en esta historia, mi hermano, cómo David, hermano, sin lanza, sin espada, sin ninguna arma, pudo derrotar a un gigante, a su temor, a su obstáculo. Amén. Gloria a Dios. Fuese león o fuese oso, dice, tu siervo los mataba. Amén. ¿Cuántos han matado a los osos? Ni león, hermano. Hermano, ni un perro, gloria a Dios. Algo más extremo, ni un gato. ¿Ah? No, hermano. La verdad, yo no he matado ni un perro, ni un gato. Bueno, me maté un perro con el carro. Andaba todo condenado. Sin querer queriendo, ¿ves? Pero, hermano, nadie le ha matado ni un oso, ni un león, gloria a Dios, ¿verdad? Y David, hermano, no es un hombre, gloria a Dios, que presume de su valentía, pero él lo que está diciendo es que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, porque David, hermano, ha desarrollado una confianza plena en Dios. Y mire que entre más, amén, caminemos en la vida cristiana, debe haber un mayor crecimiento en su fe, en nuestra fe, hermano, en nuestro andar. No puede ser que tenga la misma fe desde que te salvaste a los años 1, 2, 3, 4, 8, 20 años. No puede ser la misma fe. La palabra de Dios dice, amén, dijeron los discípulos a Jesús, aumenta nuestra fe. No puede ser la misma fe que tengas desde que te salvaste a los años que lleva ya en el Señor. Y David, hermano, había desarrollado una fe plena en el Señor. ¿Cuándo entienden eso, hermano?
Y en esta fe, mi hermano, en el apoyarse en Dios, hermano, es como pudo derrotar a Goliat. Él no presumía de su valentía. No. Era un joven que amaba a Dios, un joven que confiaba en Dios. Un joven, hermano, lleno de ese celo santo por, amén, tapar la boca a este gigante, ¿verdad? Y a través de él, hermano, Dios le dio una tremenda victoria a todo un pueblo, a toda una iglesia. ¿Cómo saber, hermano, que si Dios te trajo a esta iglesia, hermano y hermana, sea tus años, muchos o pocos, cómo saber, hermano, lo que Dios puede hacer con tu vida? Si lo hizo con un joven que quizás tendría unos 12, 14, 16, póngale 20 años, amén, también lo puede hacer con tu vida. Amén. También lo puede hacer con tu vida. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso, hermanos, que nos puede ayudar a vencer cualquier obstáculo, cualquier gigante. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Verdad? Gloria a Dios. Yo he vencido algunos gigantes. Amén. Gloria a Dios. Algunos obstáculos. Amén. A la verdad, a veces tenía miedo. Mi esposa tenía miedo. Pero en el paso del tiempo, hermano, Dios nos ha ayudado. Amén. Gloria a Dios. Dios también te ha ayudado. Quizás has enfrentado al gigante de la enfermedad, lo venciste, gloria a Dios. Quizás enfrentaste a un gigante, gloria a Dios, en una situación problemática en tu familia, en tu matrimonio, en la relación y lo venciste, ¿verdad? Hay más gigantes que van a ir saliendo, pero con los años de tu vida y con las experiencias de tu pasado y en la confianza que te da Dios, tú puedes derrotarlo. Vamos a un fuerte aplauso a Cristo. Oh Dios, te alabamos, poderoso Padre, te damos gloria, te damos alabanza a Cristo. Oh poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro en esta noche. Amén. Inclina su rostro en esta noche. Quizás en esta noche, ¿verdad? Quizás algún gigante, uno o dos gigantes, quizás algún gigante se ha levantado en tu vida y ese gigante te ha quizá intimidado, ha hablado palabras a tu mente, han llegado pensamientos, han llegado, amén, cosas en tu vida que quizás te han desanimado, amén, quizás te han causado temor, quizás has visto quizás cosas. Y por eso que has visto, ¿verdad? Quizás has dicho, pues, es que esto es lo que estoy viendo y aparentemente no hay mucho que pueda hacer, ¿verdad? Hermano, no es la opción de solamente llorar, no es la opción de quedarnos encerrados, no es la opción de vivir con ese temor. Nadie puede vivir, amén, feliz, amén, con un temor en su vida. Nadie, hermano, amén, gloria a Dios, puede tener esa paz de decir, bueno, es que así me... No. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermano. Amén. Tú eres ese David que Dios está levantando en esta iglesia. Tú eres ese David que puede hacer mucho más, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que nos quiere ayudar. En esta tarde, gloria a Dios, amén, si en cierta área de tu vida Dios habló, gloria a Dios, o estás pasando una situación en la cual dices, Señor, ¿cómo me vas a ayudar? No lo sabemos, pero sé que Dios te puede ayudar. Amén, ponte de pie en esta tarde mientras mi hermano pastor nos canta una alabanza a Dios. Ven al altar, amén. Y si tú eres esa persona que ocupa, Señor, fortalece mi fe, dame esa confianza. Vamos a orar todos juntos. Venga, hermano, venga, gloria a Dios, vamos a orar. Tan cierto Oh, poderoso Dios. Oren a Dios, hermano, oren a Dios. Oh Dios maravilloso Cristo. Tú eres el Rey de Reyes, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, visita estos jóvenes, Padre. Visita estos corazones. Tócalos, Padre. Oh, visita toda esta vida, poderoso Dios. Toca estos corazones, Padre, fortalece la fe, Señor, ayúdales. Siento como hoy le canto, siento como hoy le canto. Poderoso, fortalece, Señor, el brazo, fortalece tu iglesia. Obra, Señor Jesucristo. Santo, santo.
sanarte en el nombre de Cristo. Te adoramos, poderoso Cristo. Oh Dios, denle un fuerte aplauso a Cristo. Te alabamos, Cristo, te adoramos, poderoso, te bendecimos, Padre Santo, te damos gloria, te alabamos. Amén. Bueno, hermano, gloria a Dios. Amén. Siempre hay algo que podemos hacer, hermano, ¿verdad? Amén. Yo en la iglesia tenía una hermana que siempre andaba deprimida, siempre, amén, problemas con mis hijos, ¿verdad? Hermana, que no es la opción llorar, no solamente la opción de hasta cuándo, no. Cambie, gloria a Dios, su espíritu, su actitud, ¿verdad? Declare, hermano, tenemos que declarar palabras de victoria.